quiero dar las gracias aquí al equipo técnico que nos acompaña aquí en este evento. Muchas gracias, Mariano, por aquí invitarme cada año. Pues aquí estamos con mucho gusto. Y pues bueno, a lo que es mi tema, se los voy a leer: el sadomasoquismo de Eros y Thanatos. Bueno, esta idea de que yo estoy planteando es un pequeño trabajo que he estado, todavía no lo desarrollo muy bien, de un artículo que planeo realizar, pero bueno, lo que quiero pretender a explicar aquí es de que, bueno, en la sociedad se ha entendido que el sadomasoquismo pertenece a prácticas sexuales, y de alguna u otra manera pues el sadomasoquismo se ha designado como perversiones. Ahora bien, ¿qué es la perversión? Se supone que la perversión es todo acto sexual que esté fuera de aquello que se requiere para reproducir la especie. Si observamos estos términos del sadomasoquismo, si lo rastreamos, cuando ya se empezaron a formular como conceptos como tal, podemos pensar a Sacher Massoch, un escritor, si mal no recuerdo, húngaro, que él nos comenta en su obra. Pues, toda la obra se trata de una relación amorosa que él mismo mantenía con su pareja. ¿Cuál era esta relación amorosa que nos llevó a pensar el sadomasoquismo? Bueno, para Sacher Massoch, él pensaba que él era el esclavo de su mujer. Y bueno, tiene un libro muy famoso que se llama Las pieles de Venus, pero lo interesante de lo que sucede con Sacher Massoch respecto a su mujer, y que lo escribe en Piel de Venus, es de que él siempre va a ser esclavo del deseo de su mujer siempre y cuando esté dentro del contrato que ellos firman. Eso es lo importante. No hay una transgresión como tal, sino que todo está en la regla, está dentro de una normativa que a lo mejor no cultural, pero pues entre dos personas se llega a un acuerdo, un contrato. Pues bueno, vamos a hacer esto, yo te voy voy a caminar como tu perro, ¿no? Por aquí, te voy a dar mi dinero, me vas a suavizar, etcétera. Todas estas perversiones que ustedes se imaginan. Bueno, y en Marqués de Sade también podemos encontrar esto. Lo interesante de Marqués de Sade es que fue de una manera tan transgresor la idea de la sexualidad, es de que él racionaliza la sexualidad humana. ¿En qué sentido la racionaliza? En que la coloca en toda una serie de personajes que son muy importantes en aquella época en Francia. Podemos encontrar en Marqués de Sade la figura del sacerdote, la figura del monje, podemos encontrar la figura de la maestra, la figura del pendenciero, la figura del moralista, etc. Hay una obra muy importante de Marqués de Sade que de alguna otra manera pues inspiró este trabajo Justina, ¿no? Como le quieran llamar a unos. Lo interesante de Justina, que su hermana Julieta, ella al parecer encuentra un mejor porvenir por llevar a cabo toda una serie de perversiones, bajezas, robos, etc. Ser una madrota, pues todo lo que involucra, ¿no? Estar en la locura sexual, por así decirlo, o mejor dicho, ¿no? En la cuestión de la juerga. Y el contrario encontramos en Justiniana, Justina, que ella pretende vivir en la virtud. Y bueno, al parecer ella, al mantenerse en la virtud, pues nos la coloca Marqués de Sade, esta persona bastante moral, que vive en la virtud, vive en la pureza, vive en la virginidad. Pues se va encontrando con ciertos personajes que la hacen sufrir. Y la hacen sufrir no solamente en cuestión de hacer ver que su acto moral no tiene una recompensa como tal. La crítica que hace Sade en Justina es de que el moralista o el moralino pretende que su acción va a tener una respuesta positiva, ¿no? Que él decide. Es una manera un poco decirle como... hay un dicho muy famoso que dice: no la brincas en guarache, ¿verdad? Entonces, esa es una parte que va colocando y se está burlando de estos valores de la época con Justiniana, ¿no? Y al final, ¿qué termina, no? Le habla a Dios, y ¿qué termina cuando le habla a Dios? Cae un rayo, ¿no? Espero no spoilear la novela. Entonces,
Es ese tipo de cuestiones donde Sade introduce la sexualidad de una manera transgresora, pero a la vez también racionalizada. Ahora, nos vamos a pasar un poquito a lo que el tema del asunto, el psicoanálisis, especialmente en Freud, de qué se sirve el sadomasoquismo. Bueno, en una primera instancia encuentra, sin hacer todo un análisis histórico de Freud, pero bueno, todo el mundo entiende que Freud, en un principio, cuando él no funda, pero escribe sobre el psicoanálisis, pues él habla de sus pacientes histéricas, que al final de cuentas estas mujeres que tienen un padecimiento que ninguna ciencia actual podía explicar. ¿A qué me refiero que no puede explicar? Una ciencia positivista de explicar que un síntoma histérico como la parálisis de una pierna, el dejar el habla, ceguera, etc., pues no tenía una etiología fisiológica y por tanto era una cuestión psicológica en ese momento, que ni siquiera se mencionaba psicológico, pero una cuestión del alma, ¿no? De la psique. Entonces, lo que va encontrando Freud es de que estas pacientes de alguna manera van sufriendo los ataques que simulan. Es interesante que algunos de los ataques que ellas simulan, pues bueno, son violaciones, actos que les ultrajan, etc. Va encontrando que el sadomasoquismo o la sexualidad, él lo menciona como la sexualidad va a tener una parte importante que se está desarrollando y expresando fuera del sujeto. Ahora, lo interesante aquí cuando Freud empieza a estudiar la sexualidad y empieza a entender primero estas nosologías clínicas que él en primera instancia estudia la histeria, la neurohisteria, la neurosis obsesiva, va explicándolo a partir de ciertos fenómenos históricos sexuales de los individuos. ¿Puedo hacer una pregunta? Dime. Regresando a lo de Justino. El Marqués de Sade tenía una postura, era nada más como una crítica a lo que hacía, o tenía una postura respecto a hacer el bien y el mal, o era nada más como una burla a las ideas moralinas. Yo creo que lo que pretendía hacer el Marqués de Sade, además, creo que en su actuar, yo creo que la crítica la toman los que leen a Sade. La crítica viene después. Yo creo que Sade sí, él pretende encarnar aquello de lo que está escribiendo. Entonces, por eso dicen que es un personaje de su época. Entonces, la crítica que utilizan, como lo estoy utilizando yo, a la sociedad de aquel momento, no creo que haya sido la pretensión de Sade. Yo creo que lo que él quería, esto es opinión mía, lo que él quería alcanzar en su escritura era realmente alcanzar esa perversidad, ese goce sexual, o eso prohibido en su escritura, porque si te fijas, cuando en la biografía de Sade, él termina en la cárcel, él golpea a una de sus criadas, ¿no? La somete y demás. Entonces yo creo que lo que él se colocaba más bien como un personaje de sus propias novelas que una postura crítica social. Eso sería como un poco mi respuesta. Y bueno, ya después viene de nosotros, oye, Sade escribió esto, ¿no? Pero sí, lo interesante de su escritura, bueno, quiero ahorita leer unos pasajes de Bataille, un antropólogo francés que también está en esta línea fuerte, crítica, no yo diría transgresora, ruda, de lo luminoso, no sé, lo erótico, porque bueno, el libro puede ser erótico sexual. Entonces, por ahí va un poco el asunto. Pero ahorita regresamos ahí. Entonces, bueno, a lo que plantea Freud, vamos a hacer un pequeño esbozo aquí de la teoría sexual. Freud encuentra, pues bueno, de que la sexualidad difiere bastante a la cuestión de la sexualidad animal. ¿En qué sentido? En que nuestra sexualidad no tiene un objeto que determine completamente el quehacer sexual del hombre. El objeto sexual en el hombre tiene que ver con una cuestión histórica, vivida, experiencia que puede causarse a múltiples cosas.
no se encausa a una sola respuesta, sino que la sexualidad puede tomar cualquier objeto. Puede ser objeto de su goce, puede ser objeto de su placer, como a su vez también puede ser demasiado voluble y en algún momento, un día a otro, pasar a otra cosa, ¿no? Entonces, a diferencia del instinto, la pulsión es voluble respecto a su quehacer. Sí tiene un destino que, pues bueno, ese sería el placer, el principio del placer, el goce que contrae con él, pero a la vez es aquello que puede abordar bastantes cosas. Porque si la pulsión sexual, lo menciona Freud, y aquí lo critican bastante del pansexualismo, tuviera una meta definida, una meta concisa, no existiría la cultura. De hecho, la cultura es un quehacer del hombre que tiene destinado para poder convivir entre los sujetos. Es una condición de especie. Nosotros somos una especie gregaria. Entonces, a nosotros ser una especie gregaria, lo que trae con relación a la sexualidad es una cuestión antisocial y anticultural. Porque la sexualidad no solamente la veamos en el acto de la cópula o el acto genital, sino que conlleva también una relación con el otro en cuanto el otro lo someto o él me somete a mí. Que bueno, aquí está Mariano, no va a dejar mentir, la lucha de las conciencias de Hegel, ¿no? El sometimiento por el reconocimiento. Aquí Freud lo que hace, introduce la sexualidad como parte volátil entre las conciencias. Y bueno, a esto también voy un poco. A mí me gusta leer de repente etología. Me gusta mucho un etólogo alemán que se llama Konrad Lorenz. Él tiene un concepto muy interesante que se llama impronta. ¿Qué es la impronta? La impronta es la primera conducta que ve el animal a su madre, quien lo cría, y va repitiendo esa misma conducta. Es una conducta aprendida por ver, por vicario, es un aprendizaje vicario. Pero él ya lo empieza a repetir. Lo interesante de aquí, de que la comunidad de los patos, donde realiza este estudio Konrad Lorenz, se encuentra que ciertos patos tienen una manera de saludarse entre sí. El concepto se llama salutación, que es un tipo de graznido. Unos patos le hacen así, otros se levantan más, etcétera, otros diferentes tonos. Pero ese tipo de contacto con el otro pato, o con los patos de la misma, no sé, la misma banda, no sé cómo se llama, la misma parvada, no sé cómo decirlo, tienen la misma compulsión de satisfacerse. O sea, es instintivo saludar al otro, saludar a su camarada pato, ¿no? Es una cuestión ya instintiva de buscar al otro. Ahora, lo que nos comenta Konrad Lorenz en este escrito que se llama Escrito sobre la agresividad es de que la competencia, Darwin pensaba que la competencia era una cuestión de la evolución. Pensaba en un primer entorno, pensaba que la adaptación era una cuestión del ambiente que modelaba al ente, al animal. Pero lo que nos menciona Konrad Lorenz, y lo toma de Darwin en su teoría sobre la selección sexual, es de que realmente lo que hace que un animal cambie su conducta y hasta llegue a mutar como tal es la competencia sexual que tiene con el otro, pero de su misma especie. Entonces es interesante de que él pone Konrad Lorenz que en los peces hay peces que es como los pavos reales, que son muy coloridos, y ese colorido responde a procrear, pero a su vez eso le trae ciertas dificultades en su hábitat. ¿A qué dificultades me refiero? Que va a llegar un pez más grande, lo va a detectar a más lejos y lo va a comer, ¿no? O en ciertos alces, para aparearse necesita tener una cierta ornamenta para pelear por la hembra. Pero ¿qué involucra una ornamenta muy grande en el alce? Pues involucra en que su cuello se pueda romper, vive menos, etc. Entonces, esta postura que nos pone Konrad Lorenz y que está un poco inspirada en Darwin, la selección sexual, es de que la evolución no está relacionada a una adaptabilidad del bienestar, sino está una adaptabilidad sexual, y esta adaptabilidad sexual nos lleva a la extensión de la especie. Entonces es algo muy interesante. Esa es una cuestión que yo estoy aquí trayendo, y ahora vinculándolo aquí con Freud. Freud
en su teoría de la pulsión plantea, pues bueno, de que es cierto, hay una fuente pulsional que es el cuerpo, hay una meta que es el fin de la pulsión, pero a su vez también hay un objeto a quien se dirige. Ahora, lo interesante del objeto a donde se dirige la pulsión sexual no es cualquier cosa, ¿no? Sino que tiene que ver con una cuestión idealizable. ¿Qué quiere decir? Que el sujeto, a manera de gestal, completa la imagen de aquel objeto que él desea. Ahora, para que pudiera aparecer un objeto dentro de la psique, tuvo que pasar un proceso muy importante. Freud lo llama, en un primer momento lo llama como el proceso primario, y después lo llama narcisismo primario. ¿Pero a qué me refiero con el proceso primario? Freud entiende que el bebé todavía no es una unidad, no es un yo. Entonces, si el bebé no es una unidad ni es un yo, ¿a qué responde? Lo que dice Freud, el bebé o la cría humana lo que responde es a su pulsión. ¿Cuál es la pulsión primordial? Pues bueno, la alimenticia, ¿no? Que traería con su propia autoconservación. Freud a esta pulsión de autoconservación le llama pulsiones yoicas. Entonces, intentemos aparecer aquí la pulsión yoica. Pero como pues ustedes saben, la madre pues nunca va a estar de una manera inmediata siempre con el bebé. Va a haber una falla en la satisfacción del bebé. Y esta falta es a lo que Freud va a comentar, que va a nacer el autoerotismo. ¿A qué me refiero al autoerotismo? Que en un primer momento esta pulsión que estoy hablando sexual sí está dirigida a un objeto, pero en un principio el cuerpo, el bebé es tratado como su mismo objeto. ¿A qué me refiero? A que el bebé empieza a chuparse la boca, a emular cualquier objeto que tenga aquí como si fuera un pecho, y eso de manera alucinatoria el bebé en algún momento piensa que eso es la madre. ¿Por qué uno entiende la madre? La entiende la manera en que es satisfecho sus pulsiones de hambre. Ahora, lo interesante aquí de que va a encontrar que, pues bueno, realmente el dedo, lo que encuentre, ¿no? que chupa, pues no va a ser la misma cualidad real lo que involucra al pecho o cualquier otra cosa, ¿no? Una papilla, no lo sé. Entonces, en algún momento él va a empezar a berrear. Este displacer constantemente que va a estar presentándose, incrementándose en el bebé, va a producir el berreo. Y el berreo, el llanto, es el principio del lenguaje. Entonces, aquí ya nos estamos entrando a un proceso secundario. Lo que va a decir Freud, que en algún momento el psiquismo va a producir un lenguaje a partir de una posición autoerótica del sujeto para transformarlo en un objeto, y a partir de ese llanto y respuesta y demanda que reclama a su madre va a aparecer ese objeto. Entonces es muy interesante este proceso que habla Freud. ¿A qué voy con esto? Pues bueno, Freud después se pasa una serie de ideas, ¿no? Que nos quedamos cortos aquí exponerlas todas, pero a lo que voy a continuar es que este proceso primario después lo piensa que es un narcisismo primario. ¿A qué me refiero? Al que el bebé asume que la única unidad respecto de sí misma y del mundo es él. Él es el único objeto que existe ahí, y no hay otros. El otro se reconoce a partir de que es el otro quien responde por él. Entonces, en este narcisismo primario, pues bueno, el bebé vive en esta omnipotencia del deseo, solamente porque si mueve, es interesante también cómo se va fijando el lenguaje. Si el bebé se mueve así, si berrea de tal manera, se hace una mueca y recibe, parece un condicionamiento clásico pavloviano, pero seguramente no lo es. Pero si él habla, se mueve así, la madre va a empezar a responder, y va a pensar que esos gestos mágicos, un psicoanalista que se llama Sandor Ferenczi le ponen que los gestos mágicos le mueven, le responde, etc. Entonces el bebé va a ir fijando poco a poco el lenguaje, pero en el lenguaje va a encontrar una falla que en algún momento se dice como si fuera un conjuro mágico que se responden sus solicitudes, sus deseos, su bienestar, no siempre va a ser cumplida. Entonces esta falla del lenguaje que encuentra en un primero, porque es un deseo, el lenguaje evoca un deseo, va a ir produciéndose allá a la cuestión simbólica. Entonces esta primera instancia que yo estoy explicando se llama narcisismo primario. Ahora, lo que viene en el narcisismo secundario es cuando el sujeto
a partir de este lenguaje que va entendiendo su relación con el otro, es que aparece un yo. Este yo que aparece ahí es aquel que se le prometió o se le promete de determinada manera de ser, que va a ser satisfecho su bienestar, sus deseos, o sea, lo que ustedes imaginan, ¿no? Entonces, en este narcisismo secundario se va a incorporar algo muy importante que se llama ideal del yo. El yo siempre va a buscar, respecto a su mundo, una manera adecuada a que puedan responder todas sus solicitudes pulsionales, deseos, con los otros, siguiendo determinada manera. Ahora, lo que nosotros encontramos que es vivir en sociedad, pues que realmente eso no pasa, ¿no? Es una condición trágica. Pero este ideal del yo es importante porque regresa al sujeto al mundo de los otros, al mundo de los hombres. Porque ¿qué se necesita para tener un ideal del yo? Pues se necesita haber cumplido ciertas normas. ¿Qué pasa si no cumplo normas, no? Pues te van a pasar cosas desagradables. ¿Qué pasa el niño, ¿no? En el kinder, cuando todos llegan con este narcisismo exaltado de que todos son pequeños emperadores en su casa? Pues no falta el otro que le vaya a poner un límite al otro niño, ¿no? Entonces va a ir entendiendo que esa omnipotencia del deseo pues va un poco como disminuyéndose. ¿A qué voy con todo esto? Ya se me hace. Lo que encuentra Freud es de que en el ideal del yo, el sujeto genera ciertas condiciones para poder sujetarse a esa idea. ¿Y cuáles son las condiciones que se va a sujetar a ese ideal? Pues bueno, es a través de la culpa, ¿no? Entonces, a través de la culpa es una manera muy interesante de poder vivir el masoquismo. Entonces, aquí entendemos que Freud, en su experiencia clínica, pues bueno, vamos a ver qué pasa aquí con los pacientes, pero pareciera existir una tendencia en que los individuos se quieren autoexterminar. Y esta tendencia que encuentra Freud, autoaniquilarse a través de la culpa, la remite él a una cuestión pulsional. O sea que dentro de todo aquello vivo, nuestra única finalidad y certeza que tenemos es la muerte. Entonces, si es la muerte, por tanto, tiene que ser sentida y ser perseguida, al igual que una pulsión sexual. Entonces, eso que lo está diciendo Freud se escucha muy metafísico, ¿no? Muy extraño, ¿no? Algo místico, podría pensarlo. Pero lo que él va encontrando, que si hay una repetición constante en el actuar del sujeto, que sí lo está llevando a la autoaniquilación. ¿A qué me refiero a autoaniquilación? No es de que lo veamos los otros, ¿no? Es que está haciendo mal él, no está siguiendo la correcta vida social, no me refiero a eso, sino se está autoaniquilando en cuanto están eliminando a los otros. Es como el niño que en algún momento colocó el pecho en el dedo o colocó al padre en algún otro objeto, etc. La pulsión de muerte Freud la detecta en una repetición del destino. Entonces, eso es lo que Freud llama el masoquismo moral. Y bueno, aquí entra algo precioso, los caracteres rusos. A mí me gusta mucho la literatura rusa, los caracteres rusos de que aquel quien fracasa cuando triunfa. Entonces, la culpa es una parte importante del cual los sujetos masoquistas pues disfrutan. Entonces, lo que está en juego en Marqués de Sade, en Sacre Masó, es de que no existe la culpa. Por eso está racionalizado. Entonces, en Freud lo que trae la reflexión del sadomasoquismo es que coloca la culpa como su elemento motor, su elemento atractivo. Porque recuerden que la culpa tiene un fin también de el que asume la culpa está reconociendo que su estandarte, ¿no? Su ideal del yo, o no sé, alguna religión, idea política, lo que ustedes gusten ver, pero ese reconocimiento que asumen una cuestión de redención. Entonces, esa culpa es importante también porque si estamos pensando la pulsión de muerte, de la que la culpa lo va a llevar a la muerte como tal, pero también está la otra parte también de la unidad, que es la sexualidad de nosotros como especie. Nosotros somos especies gregarias que vivimos en grupos, en una unidad. Esta pulsión de vida que la plantea Freud como una especie de que siempre tiende a la unidad de los sujetos, lo parte de un comentario del banquete de Platón de que había dos seres juntos perfectos y pues bueno, un dios llegó, no recuerdo muy bien qué dios llegó, los partió a la mitad y en su hacer siempre van a buscar retornar a sí mismos. Entonces, la culpa también funciona en mantener la vida en cuanto no permite la aniquilación del otro. Pero la culpa
no aniquila al otro, pero se aniquila a sí mismo el sujeto. Entonces, si se fijan, el sadomasoquismo también juega en una cuestión de vida y de muerte. A mí me gustaría leer una cita de Dostoyevsky. Es la primera cita de un evangelio de Juan, con el cual abre los hermanos Karamazov, que me parece muy interesante, que dice: en verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. Entonces creo que va un poco esta analogía de que igual el sadismo es una cuestión de generar una unidad entre sujetos, siempre y cuando permita, diría Bataille aquí, un sacrificio para que los demás estén o los demás aparezcan. Creo que también este es el mito del héroe del que se muere para que los otros habiten. O también este síntoma que encontramos, ¿no? El síntoma del mártir, ¿no? Yo soy el mártir para que todos tengan bienestar. Entonces Freud diría, es un masoquismo, pero está remitiéndose directamente a su propio narcisismo. Pero ese narcisismo que está planteando el mártir también está generando su colectividad. ¿Por qué? Porque está asumiendo a los otros aquello que los otros de alguna manera fueron expiados, la manera de Cristo, ¿no? Él expía el pecado para todos, y pues bueno, el mártir hace simultáneamente, se los expulga del pecado, y a su vez él lo asume, ¿no? Y lo recibe como un castigo para todos. Pero bueno, vamos a pasar a este tema de Bataille, para enriquecer un poco el tema. Para Bataille existen tres erotismos, ¿no? Que es el erotismo de los cuerpos, el erotismo de lo sagrado y el erotismo de los corazones. Ahorita voy a intentar escribir cada una de ellas para que quede un poco claro. Solamente quiero leer una página de Bataille, una cita, hermanos. Nos comenta Bataille: los hombres están al mismo tiempo sometidos a dos movimientos, de terror que rechaza y de atracción, que rige al respeto fascinado. El interdicto, que es la prohibición, y la transgresión a la prohibición responden a esos dos movimientos contradictorios. El interdicto rechaza, pero la fascinación introduce la transgresión. El interdicto, el tabú, no se oponen a lo divino más que en un sentido, pero lo divino es el aspecto fascinante del interdicto. Es el interdicto transfigurado. La mitología compone sus temas, a veces los embrolla a partir de sus datos. Solo el aspecto económico de esas oposiciones permite introducir una distinción clara y comprensible de los dos aspectos. El interdicto responde al trabajo, a la producción. En el tiempo profano del trabajo, la sociedad acumula los recursos, el consumo es reducido a la cantidad necesaria para la producción. El tiempo sagrado es por excelencia la fiesta. La fiesta no significa necesariamente como lo que sigue a la muerte del rey, de lo que he hablado. El levantamiento masivo de los interdictos, pero en el tiempo de fiesta, lo que es habitualmente interdicto, puede siempre ser permitido, a veces exigido. Hay desde el tiempo ordinario de la fiesta una inversión de los valores de lo que Calois subrayó sobre el sentido. ¿A qué me refiero cuando mencionaba por ejemplo, ese sería el erotismo de lo sagrado? Para Bataille, lo importante de un niño de transgredir el robar o el vicio es si va a ser castigado o no. Es si lo van a cachar, lo van a atrapar infragante en el acto. Eso es lo que vuelve atractivo el robo en el niño. No es tanto el dulce o el objeto, ¿no? Es la adrenalina, por así decirlo, de engañar al otro, de que si me atrapan, me castigan o me zafo del castigo. Eso es lo importante. Ahora, para una cuestión Bataille, en toda cosmovisión cultural, pues hay una moral vigente. Pero lo interesante de la moral es de que a su vez trae una negatividad. ¿A qué me refiero que trae una negatividad? Que la moral es una prohibición, pero a su vez abre el camino del erotismo. La moral no podría existir si no existiera el erotismo. El erotismo hay que entenderlo como aquello que transgrede la ley, pero compone al deseo. No hay deseo, dice Bataille, si no hay transgresión. Entonces, la moral
dictamina un quehacer, alecciona a los sujetos, pero a su vez también impone el camino de la transgresión. Entonces, si se fijan, la transgresión que evoca la moral es una transgresión adecuada, ¿no? Entonces, si podemos encontrar en Bataille este fenómeno, en Marqués de Sade, este fenómeno raro que se ha explicado con Fernando, es de que Marqués de Sade no estaba pensando en eso, estaba pensando solamente en la cuestión más real de las carnes. Entonces, a partir de ahí, pues crea todo un sentido, ¿no? El porqué de la moral, porque también recuerden que la moral también tiene un sentido positivo, pero ese sentido positivo se sustenta en cuanto a su valor transgresor que puede traer consigo. A esto podemos encontrar todas las fiestas dionisíacas, balcánicas. Creo que también podemos. Hay una fiesta que se llama Poge. ¿Cómo se llama? El Poge se llama. Poge. No, el Poge es el Poge, ¿verdad? No, el Poge. Poltage, se llama Poltage. Poltage es un término antropológico para que en ciertos pueblos, cuando hay una fiesta, se permite el exceso de la fiesta para aliviar y dar, ¿cómo se llama?, placer a los dioses para que se venga un mejor futuro, ¿no? Y en ese poltage podemos encontrar toda una serie de sacrificios y demás, y eso es muy común en la cultura. Bueno, de hecho, también la cultura cristiana descansa bajo un sacrificio. Entonces podemos ver que la figura del sadismo y del masoquismo son constantes en cuanto a mantener a los sujetos en esta unión de eros que dice Freud. Ahora, el erotismo de los cuerpos, bueno, yo creo que lo escribimos un poco aquí con Sade, y el erotismo de los corazones, que Bataille encuentra en la cuestión trascendental de los sujetos. Aquí lo menciona Bataille, la trascendencia de los sujetos, pues simplemente entre el amor pasional entre los dos sujetos. No se refiere solamente a los cuerpos, sino que se refiere a la unidad que generan esos sujetos para trascender en una unidad. El amor, de hecho, el amor del corazón, dice Bataille, descansa bajo un corazón infatuado, que de hecho está casi prácticamente ahí copiándose y pegándose a Hegel, Mariano. Entonces el amor, el erotismo de un corazón siempre va a conllevar su correlato, que es la muerte por el otro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la melancolía? La melancolía simplemente es eso, ¿no? Cuando no está el otro, uno se autoaniquila, porque no está el otro. Es el erotismo del corazón. El erotismo del corazón es que la vida del amante depende del otro. Y puede ser que sea real, ¿no? Puede ser una idea, puede ser ustedes gusten. No solamente una cuestión de mates, sino que puede ser una cuestión ideológica, puede ser una idea, un objeto, lo que ustedes gusten. Porque el corazón, el erotismo del corazón, conlleva también a la producción cultural, ¿no? Porque es la unión que pretende el sujeto en su erotismo producir cultura también. Bueno, solamente voy a leer una pequeña cita y ya pienso acabar respecto a este tema, y voy a leerlo de Freud. No puedo hacer falta Freud. Esto es lo que voy en la cuestión de lo que hablamos. Lo que obsesiona al religioso en la tentación es sin duda aquello a lo que teme, es en el deseo de morirse para sí mismo, en el que se traduce su aspiración a la vida divina. A partir de este momento empieza un cambio visiblemente perpetuo en el que cada elemento se torna continuamente su contrario. La muerte que el religioso ha deseado pasa a ser para él la vida divina. Se puso al orden genital que iba a ser en el sentido de la vida y vuelve a encontrar la seducción bajo un aspecto que toma el sentido de la muerte. Entonces, con eso que mencionabas ahorita del erotismo en esta parte que se corazón que se aflige infatuado, ¿no? Me acordé, y dices que genera también una producción artística, me acordé de Goethe con esta obra que tiene del, ¿cómo se llama? Werther, exactamente, ¿no? Que es como esta narrativa de morir por la amada que nunca fue correspondido. Y está ahí el Werther como una obra de un corazón que se aflige, ¿no? Y de hecho, bueno, interesante también en la historia de Goethe,
en su biografía, pues bueno, él tiene una historia importante en Werther, porque él sí estaba enamorado realmente de una chica que estaba comprometida con un sargento, un capitán alemán. Y de hecho, el capitán va con Goethe y le declara un duelo, ¿no?, a Goethe. Y el papá pues era creo que era doctor en leyes, ¿no? Creo que era abogado, ¿no? Llega con él y le dice, agarra a su chavo, ¿no?, lo encierra en un cuarto, y él va y le dice al capitán, ¿sabes qué? Pues no pasa nada, está chavo, ¿no? Y pues si quieres, pues aquí conmigo, ¿no? Y, no, pues no pasa nada, ¿no? Pero imagínense esa humillación en la época que vivía Goethe, que es el 1700, finales de 1700, ¿no?, el siglo XVIII. Pues yo creo que una manera de producir ese duelo, ¿no?, respecto a su amada, creo que fue Werther, ¿no? ¿Qué es lo que pasa al final? Se mata, ¿no?, Werther. Sí. Es una manera de matarse simbólicamente, ¿no? Claro. Y pues bueno, solamente para cerrar esta charla, voy a leer una pequeña cita de Freud y pues pasamos aquí a ronda de preguntas. Dice, la reversión del sadismo hacia la persona propia. Por otra parte, este último crea la tentación de un obrar pecaminoso, que después tiene que ser expiado con los reproches en la conciencia moral sádica, como en tantos tipos rusos de carácter, o con el castigo del destino, ese gran poder parental. Para provocar el castigo por parte de esta última subrogación de los progenitores, el masoquista se ve obligado a hacer cosas inapropiadas, a trabajar en contra de su propio beneficio, a destruir las perspectivas que se le abren en el mundo real y eventualmente aniquilar su propia existencia real. Entonces, el masoquismo y el sadismo pues no son posiciones, lo diría, como aisladas respecto a sí, sino que también tienen un fin funcional y que son inherentes a todo lo que tiene que vivir y a todo lo que tiene que perecer. Bueno, eso es todo lo que... Esa es mi charla y no sé si tuviera más preguntas. Sí, yo quisiera que comentaras. Bueno, primero, ¿has visto la película de Roman Polanski que le de Luna Amarga? Sí. Hay una escena que me gustaría que comentaras en este marco, en la que la novia regresa a su departamento, e incluso el juego de cámara me encanta porque está al pie de la puerta del departamento esperando al hombre, acostada, da la imagen como de un perro esperando a su dueño, y la cámara siempre va enfocada o el punto de vista de la mujer hacia el hombre, viéndola hacia arriba y el hombre hacia abajo, ¿no? El Pieles de Venus, ¿no? ¿Es la de Pieles de Venus? No, Luna Amarga. Ah, sí. Y ella le pide, le ruega que no la deje, que aunque no esté con ella, simplemente que no la deje. Y hay una frase que va más o menos así, y dice este hombre en lo que narra esa historia, y la frase suena mientras él la ve hacia abajo, ¿no? Y dice, uno no sabe lo que es capaz de hacer hasta que tienes a otra persona a tu total disposición. Que puede ser una frase que implica mucho, ¿no? Ese poder sádico, y bueno, a partir de entonces entran en una dinámica totalmente de sádico, y no de que la golpee o cosas sexuales, sino cortarle el cabello, maquillarla feo, humillarla frente a otros, y ella en una posición totalmente masoquista. Pero no sé, quisiera escuchar un comentario tuyo sobre esta frase de uno no sabe lo que es capaz de hacer hasta que tiene a otro a su total disposición, así de manera de lo que es que lo interesante también de esta frase también que se puede leer al revés, ¿no? También es qué tanto puede pasar cuando se pone a disposición del otro, que le puede hacer. Ahora, lo que yo creo que con esta frase es de que el sádico nunca es sádico. En algún momento, lo viste la película, él pasa al otro lado, ¿no? Pasa a ser el tipo que se queda inválido, ¿no? Sí. Ella tiene sexo con otros en su cara y demás. Entonces es simplemente pues el goce mismo, ¿no? ¿Qué tanto se dispone alguien y qué tanto recuerda que el sádico, igual que
puede tener ciertas vías de hacer sufrir al otro, pero también el sádico de alguna u otra manera también está siendo masoquista consigo mismo, porque en algún momento él va a estar en el otro lado. Entonces también es ese juego. El sádico es sádico porque sabe que en algún momento también va a estar en el otro lado. Entonces es una manera también de esperar la otra respuesta. Y respecto a esto, pues bueno, yo creo que si, como dicen, ¿no? Si está la posibilidad y hay un tipo bastante creativo, ¿no? Pues creo que pueden pasar bastantes cosas extrañas y creo que lo hemos visto en la cultura, ¿no? Hay bastante creatividad respecto a la muerte. Pues eso yo. El cuerpo, el lenguaje te dice algo, ¿no? O sea, como quizás en estos puntos extremos, sin decirte con palabras, su lenguaje corporal, su forma física, te está diciendo que eso que mencioné, ¿no? Es una forma de flagelarse, de lastimarse. Pues eso es bastante interesante porque, como tú dices, Mariano, pues una persona que está en esta idea de vigorexia o anorexia, pues al final de cuentas pues iba a autoexterminarse, ¿no? Para hacer aparecer un objeto que él desea hacer. Entonces está produciendo un objeto a partir de su autoflagelación. Es lo interesante, ¿no? El masoquismo a su vez está produciendo una vida. ¿Y cuál es la vida que pretende existir el masoquista? Pues es ese objeto amado por los otros, que aún lo está gestando, ¿no? Lo está gestando como en su cuerpo, ¿no? Esta idea de sufrimiento. Y también no hay que dejar de lado también que el masoquista también, a través de su masoquismo, también agrede a los otros. Hoy lo podemos encontrar en la cuestión de la política de la víctima. ¿Qué pasa con la víctima, no? Alguien que se asume como víctima, pues ya no hay una respuesta jurídica a lo que pueda responder el agresor, ¿no? A través de la víctima también puede castigar a los otros, y si los castiga, pues también de una manera como puede ser tan violenta como un ostracismo social, un alejamiento, etcétera, todas las cosas que pueden suceder ahí. Entonces también encontramos que también el masoquista hace sufrir a los otros. El chantaje, ¿no? Que podemos encontrar, que otras posiciones morales podemos encontrar en esto. Bueno, todos los castigos morales, ¿no? Que ha traído los castigos religiosos, todos los mitos del inframundo, el karma, ¿no? Que también es un mito, el infierno es un mito, entre otras cosas, ¿no? Esa es una agresión masoquista también. No recuerdo cómo lo mencionaste, pero estos, a ver, ¿qué animal mencionabas de cresta grande? Los alces. Los alces. Yo no tenía idea de que, por ejemplo, podía tener repercusión en su, vamos a decir, en su tiempo de vida. Viene con un gran costo, entonces es como el gran alce, ¿no? Sí. Me estoy imaginando pues que es el alce que tiene mayor acceso a las hembras, pero viene con un costo, que es el de su propia vida. Quizá termine viviendo menos que otros alces. Y eso me hace pensar mucho en un tema pues, que me interesa mucho, que es el de las pandillas. A ver qué puedes decir de eso. Me haces pensar, por ejemplo, en las estructuras de pandillas. Siempre está vamos a decir, como el mero mero, ¿no? Y que es el que tiene la gran cresta, pero usualmente pues es el que primero se va. Entonces me llama mucho la atención en pensar cómo él sostiene algo, pensando pues en personas, en una pandilla, sostiene algo y es el que se lleva todo, el respeto, las mujeres, lo que sea que conforme su comunidad, pandilleril. Pero es como una especie de sacrificio, porque usualmente es el primero que, igual que el otro alce, que tiene más riesgos de morir. Bueno, me hiciste pensar en eso y no sé si quisieras como sí, un poco allá. Bueno, pues así tal como lo comentaste, Fer, pues podemos encontrar también ese análisis, ¿no? Que es aquel que le entra al tiro por todo, sí, ¿no? Como le dicen. Pero también podemos encontrar también su reverso, ¿no? También de que también los miembros de la otra pandilla también se colocaron en una posición también, no me gusta, pues voy a escuchar muy psicologizante, pero también se encuentra en una posición masoquista. ¿A qué me refiero a esto? Que él es el quien también decide quién sacrifica a los demás, ¿no? Él también decide quién se va, quién no se queda, ejerce también un control. Y lo que también de alguna manera alinea el control, podemos pensar en alguna figura de algún líder, es también su capacidad de castigar. O sea, un líder no se hace líder hasta que castiga. Entonces, esa es también una de las cualidades que se le pide al líder.
castigar, ¿no?, al otro y que el otro espere ese castigo. Es lo que dice Bataille del niño, ¿no? Lo importante del niño no es tanto el dulce, lo importante del niño es que lo cache, es que va a burlar al papá o la mamá ahí, ¿no? Y que se le van a nalguear, ¿no? De hecho, Freud tiene un texto hermoso, ¿no?, que se llama pegan a un niño. Bueno, pues eso es interesantísimo, muy, muy interesante. Gracias. Muy bien. Pues bueno, compañeros, muchas gracias y gracias por el espacio, Mariana. Al contrario. Vamos al contrario.